comunicado conmigo y bueno, ya pudimos subsanar el contratiempo, ¿ah? Bueno, mil disculpas a todos los estudiantes, había entrado a otra clase programada también para hoy. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver qué es lo que pasa cuando una persona tiene un accidente o padece alguna enfermedad y en algunas ocasiones le impide continuar con sus tareas. ¿Qué régimen jurídico aplicamos? Y vamos a ver que en la República Argentina tenemos distintos eh, regímenes, distintas ramas del derecho y en algunas circunstancias se pueden llegar a aplicar todas y en otras circunstancias se aplica una parte del ordenamiento jurídico y se excluyen las otras. Entonces vamos a ver que todo depende del caso concreto y es importante tener una idea de a qué apunta cada rama del derecho, cada parte del ordenamiento jurídico. Porque por un lado tenemos la ley de contrato de trabajo, por otro lado tenemos la ley de riesgo de trabajo, también tenemos el derecho civil, también tenemos por otro lado el derecho de la seguridad social y el derecho penal. Y estas ramas del derecho, acá le contesto a la profesora, ya está solucionado. Y estas ramas del derecho ya se van a aplicar o todas al mismo tiempo, como les dije recién, o se va a aplicar una sola y vamos a excluir a las otras. Así tenemos, acá voy a poder compartir el video, que ustedes van a ver que el ámbito de aplicación de estos distintos regímenes jurídicos son diferentes. Entonces, la ley de contrato de trabajo, ¿a qué sujetos se aplica? Se aplica únicamente, como lo vimos en clase pasada, al trabajador dependiente del sector privado, única y exclusivamente. No vamos a aplicar al trabajador dependiente del sector público. Y es la ley de contrato de trabajo la que nos va a decir eh, para este colectivo de seres humanos, ¿qué pasa cuando el trabajador se enferma o tiene un accidente doméstico o jugando al fútbol con sus amigos y no puede ir a trabajar? ¿Y qué pasa con el empleado de la administración pública? A cada empleado de la administración pública se le va a aplicar un estatuto particular que regula su actividad, porque recordemos que a los empleados del sector público se les aplica el derecho administrativo y no así la ley de contrato de trabajo. Entonces son distintos sujetos. La ley de contrato de trabajo al trabajador dependiente. La ley de riesgo de trabajo, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, se aplica tanto al trabajador dependiente del sector privado como del sector público, aquellos que no tienen una relación laboral, que son pasantes o becarios, y a las personas que cumplen una carga pública. ¿Quiénes son los que cumplen cargas públicas? Son aquellos que están obligados por ley a realizar una actividad, aunque no reciban una contraprestación dineraria. Puede ser el caso de los testigos, cuando los citan a declarar en el marco de un proceso judicial, tienen la obligación de comparecer en una carga pública, ser testigo o ser presidente de una mesa electoral. Si la persona padece un siniestro mientras cumple con esa obligación legal, está cubierto por el sistema de riesgo de trabajo. El derecho civil y comercial se aplica a todos los habitantes de la República Argentina. Puede ser que sea un extranjero, que sea un trabajador autónomo, que sea un desocupado, un indigente, no importa. Se aplica a
toda persona que habita el territorio del país. Y el derecho de la seguridad social se aplica a todas las personas antes de nacer y hasta después que fallecen cuando tienen causavientes. El derecho de la seguridad social es la rama del derecho que se ocupa de dar una ayuda económica a aquellos que por alguna contingencia de la vida ven disminuidos sus ingresos o tienen cargas económicas suplementarias cuando tienen hijos. Por eso existe el régimen de asignaciones familiares o la jubilación por invalidez, que es algo de la seguridad social. Entonces, tenemos acá distintos regímenes que responden a distintas preguntas. La ley de contrato de trabajo regula el contrato del trabajo. ¿Qué pregunta cuando hay un accidente o una enfermedad? ¿Qué le pasa al contrato cuando el trabajador, por el motivo que sea, no puede ir a prestar servicio? No le importa tanto el trabajador a la ley de contrato de trabajo, le importa qué pasa con el contrato. En cambio, la ley de riesgo de trabajo lo que pregunta e intenta responder es qué pasa con el trabajador cuando está incapacitado de prestar una tarea. Y vamos a ver que mientras en la ley de contrato de trabajo tiene mucha relevancia la tarea habitual del trabajador, en el riesgo de trabajo es la capacidad para trabajar, sea o no su tarea habitual. Y ya voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. En la ley de contrato de trabajo, ¿qué le pasa al contrato? Y lo que le pasa al contrato es que primero se va a suspender, va a tener una licencia por enfermedad. Después, si el trabajador queda con alguna capacidad restante, porque tiene un 30% de incapacidad, va a haber de una novación, quiere decir un cambio en la categoría profesional, porque ya en algún supuesto no puede desarrollar la tarea que realizaba con anterioridad, pero puede desarrollar otra, y ahí el contrato en la categoría profesional, a pesar de ser un elemento esencial, puede cambiar, no así en la remuneración. Entonces, por ejemplo, un chofer de colectivo que tiene un accidente, una enfermedad, así sea en su casa, o una enfermedad y queda ciego, no puede manejar, pero quizás pueda atender llamadas telefónicas, o si queda sordo y no puede manejar, pero puede hacer trámites bancarios. Entonces no va a ser chofer, va a realizar otra tarea en la empresa, pero va a cobrar la remuneración como que venía cobrando como chofer. O puede extinguirse el contrato de trabajo. Cuando el trabajador tiene determinada incapacidad se puede extinguir. Pero la ley de contrato de trabajo está concentrada en el contrato, no hace riesgo. Riesgo está concentrado en el trabajador. Y el derecho civil está concentrado en responder a una pregunta: ¿quién paga? Cuando hay un tercero que debe responder por ese daño, ¿quién se va a hacer cargo de esto? ¿Quién va a pagar? Y el derecho de la seguridad social va a preguntar quién necesita, cómo puedo ayudar, cómo puedo colaborar con la persona que ha padecido una contingencia. Y si bien acá en este cuadrito no está el tema del derecho penal, el derecho penal lo que pregunta es quién fue cuando hay una conducta tipificada en el Código Penal. Entonces, como ustedes ven, los regímenes jurídicos responden a distintas preguntas y se pueden aplicar uno solo o se pueden aplicar todos dependiendo del caso. Voy a poner un ejemplo concreto de cuando se aplica un solo régimen. El trabajador dependiente del sector privado que jugando al fútbol con sus amigos, un día domingo, se quiebra la pierna, no puede ir a trabajar. Entonces se suspende el contrato de trabajo, ya sea por 3, 6 meses o un año, dependiendo la antigüedad que tenga el trabajador y las cargas de familia, y mientras está suspendido se le paga la remuneración,
pero aplicamos únicamente ley de contrato de trabajo. Los otros sistemas no lo aplicamos. Ejemplo de un trabajador dependiente del sector privado, donde vamos a aplicar todos los sistemas. El trabajador dependiente del sector privado se está trasladando desde su casa hasta el lugar de trabajo y padece un accidente que se llama in itinere. ¿Qué quiere decir in itinere? Que el accidente ocurre en el trayecto desde que sale el trabajador del umbral de la puerta de su casa hasta el umbral del establecimiento en el que va a prestar servicios. O sea, si el trabajador se accidenta mientras se está bañando en su casa, es un accidente doméstico. Ahí no sería un accidente de trabajo. Pero si ya cruzó el umbral de su casa, salió del jardincito, de lo que fuera que tenga, y está en la vereda, ahí comienza lo que es el trayecto, lo que es la situación del trabajador in itinere. ¿Qué pasa si vive en un edificio? Se considera, y esto ya lo dijo, a ver, ¿qué me pregunta? ¿Acá no hay un lapso de tiempo en un accidente in itinere? Sí, se analiza mucho el elemento no solo topográfico, sino también cronológico. No es lo mismo que un trabajador viva en Güemes y tenga que trabajar en Salta, que obviamente va a tener que salir con mayor antelación. Si el trabajador vive a 2 cuadras de la casa, se va a analizar ese elemento del tiempo. Pero ¿qué pasa cuando vive en un edificio? ¿Cuándo se considera que traspasó el umbral de su casa? Y la jurisprudencia es unánime en esto, es cuando traspasa el umbral de la unidad funcional en la que habita. Entonces, si tiene un accidente dentro del edificio, se considera in itinere. ¿Qué pasa si vive en una habitación de hotel? En ese supuesto, cuando sale de la habitación. ¿Cuánto es el tiempo? Depende de dónde declare dónde vive. Claro, depende de dónde declare dónde vive. Porque si vive a una cuadra, la antelación con la que sale es menor a que si vive en Rosario de Lerma, por ejemplo. Entonces, vamos al ejemplo. El trabajador ya salió de su casa, se está trasladando por las cuadras que lo llevan al lugar donde presta servicio y padece un accidente, porque el trabajador se traslada en moto y un auto atropella la moto y el trabajador cae y tienen que llamar la ambulancia y demás. Ha sido un accidente in itinere. ¿Aplicamos la ley de contrato de trabajo? Sí, por supuesto, se va a tener que suspender el contrato. ¿Por qué? Porque no puede trabajar. ¿Aplicamos la ley de riesgo de trabajo? Por supuesto que sí, porque es un accidente en circunstancia in itinere. ¿Aplicamos el derecho civil? Sí, porque hay un tercero, que es el señor que iba en el auto y lo atropella, un tercero por el cual debe responder por ese daño. Y si el auto de ese tercero tenía un contrato de seguro contra tercero, tendrá que responder el seguro de acuerdo a las pautas del derecho civil. ¿Y qué pasa si el trabajador muere? O queda con una incapacidad de un 66%. ¿Se aplica el derecho de la seguridad social? Sí, también. ¿Por qué? Porque si el trabajador tenía hijos, le van a tener que pagar la pensión por fallecimiento, o si se jubila por invalidez, la seguridad social le tiene que pagar. Entonces acá se da una situación donde se van a aplicar todos los regímenes. Entonces depende el caso concreto para que se aplique uno o se apliquen todos. Bien, la ley de contrato de trabajo se va a aplicar mientras dure el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Si un contrato de trabajo a plazo fijo, por ejemplo, un actor de telenovela firma un contrato con la empresa cinematográfica,
por un año, porque tienen que hacer una telenovela, y padece un accidente, así sea en su casa y tiene una cicatriz en la cara, o así sea un accidente de trabajo. Una pregunta, ¿cómo se hace para medir la incapacidad? Hay un baremo para medir incapacidades, que es distinto el baremo que aplican los médicos en el sistema de riesgo de trabajo al baremo que se aplica en el derecho de la seguridad social. ¿Por qué es distinto el baremo? Porque en riesgo de trabajo van a analizar únicamente la incapacidad que padece el trabajador como consecuencia de un siniestro que acontece por el hecho o en ocasión de trabajo o en circunstancias in itinere. En cambio, en el derecho de la seguridad social van a aplicar un baremo de todas las incapacidades del trabajador. Y pongo un ejemplo. Vamos a suponer que un trabajador tiene enfermedades, se llaman inculpables porque, mal denominadas así, pero es el nombre de la ley de contrato de trabajo, porque no es por culpa del trabajo, sino porque hay una predisposición genética del trabajador. Vamos a suponer un trabajador que padece de hipertensión, de diabetes y tiene un accidente. Quizás por el accidente tiene un 30%, pero a raíz de la diabetes, de la hipertensión, llega al 66%. Entonces, para jubilaciones, los médicos van a tener en cuenta todas las dolencias que padezca el trabajador, así sean las inculpables. En cambio, en riesgo, únicamente las provocadas por el hecho o en ocasión del trabajo. Bien, yo les ponía el ejemplo de un trabajador que es un actor de telenovela, que quizás haga el papel del galán de la telenovela, tiene un accidente, vamos a suponer que sea in itinere o de trabajo, y tiene una cicatriz en la cara. Bien, no puede realizar la tarea habitual porque el galán no puede tener una cicatriz en la cara. Entonces, ese contrato a plazo fijo puede ser que se rescinda por imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato, que eso vamos a aplicar la ley de contrato de trabajo. Y acá la tarea habitual del trabajador, galán de telenovela, es importante, pero el riesgo de trabajo no. El riesgo de trabajo le van a decir, mire, usted tiene una incapacidad laboral temporaria, es una cirugía estética, después le damos una cremita y ya queda más lindo que antes. Entonces, pues no se le van a notar tanto las arrugas después de la crema. Pero ya todo esto se ha rescindido el contrato de trabajo y no vamos a aplicar la ley de contrato de trabajo, pero sí riesgo de trabajo, porque es un accidente derivado del un accidente por el hecho o en ocasión del trabajo. ¿Y qué le reparan en riesgo? En riesgo de trabajo hay una reparación tarifada del daño. En cambio, en la ley de contrato de trabajo hay una sustitución de ingresos, en que te pago el sueldo en la ley de contrato de trabajo. En riesgo tarifado, ¿qué quiere decir tarifado? Quiere decir que en la ley ya hay una formulita para aplicar en determinados casos, es decir, se paga tantos pesos, o sea, un dedo, depende de la falange del dedo, una pierna, valen tanto de acuerdo al ingreso base mensual, que viene a ser el salario del trabajador. Hay toda una fórmula que después se las voy a comentar brevemente, para decir a este trabajador le aplicamos la fórmula y se le paga esto que es tarifado. Todo lo tarifado es siempre arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Porque prescindimos de las circunstancias del caso concreto y tenemos en cuenta únicamente las pautas que al legislador de turno se le ocurrió plasmar en una fórmula cuando realizó la ley. Es así. Entonces, resulta que un trabajador tiene 49,99% de incapacidad, le aplicamos una formulita distinta si tiene 50% de incapacidad.
Y ustedes dirán, por 0,1 aplicamos distintas fórmulas, sí. ¿Es arbitrario? Sí, es tarifado. ¿Y qué es lo que se opone a tarifado? Lo que se opone a tarifado es la reparación plena. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a suponer 2 trabajadores dependientes, ambos tienen la desgracia que le tienen que amputar una pierna, un accidente de trabajo, y uno es un jugador de fútbol profesional y el otro es un analista de sistema. Van a tener en cuenta los salarios, la antigüedad, la edad del trabajador en riesgo, pero si ganan más o menos lo mismo, le van a aplicar la misma formulita y es tarifado. En cambio, en derecho civil, que es reparación plena, sí van a tener en cuenta la profesión de cada uno, porque el analista de sistema, aunque esté postrado en silla de rueda, puede realizar su tarea, no así el jugador de fútbol profesional. Entonces, cuando se aplica el derecho civil, es reparación plena. Y la reparación plena es el cuco de las empresas. Y cuando hablo de empresas me refiero no solo a los empleadores que pueden estar asegurados, sino también a las compañías de seguro. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber, sobre todo las compañías de seguro, cuánto cuesta. Porque si yo sé cuánto cuesta, puedo hacer un cálculo de la prima que me tienen que pagar y prever. El tema es que en la reparación plena no sabemos cuánto cuesta. Me pueden reclamar daño moral, daño psíquico, daño emocional, expectativa de vida, proyección de vida, o sea, una serie de rubros que nunca voy a saber cuánto cuesta. ¿Está bien que en derecho civil sea así? Por supuesto que está bien, porque si tendríamos reparación tarifada en derecho civil, les podríamos decir a las empresas multinacionales, miren, vengan a la Argentina y dañen todo el medio ambiente con tales tarifados. En cambio, no, dañar el medio ambiente te puede costar horrores, mucha plata, y no sabemos de cuánta plata estamos hablando. En riesgo es tarifado, en derecho civil no. Bueno, si me quieren interrumpir, me interrumpen, no sé si se va entendiendo hasta ahora. Y en el derecho de la seguridad social es un ingreso por un tiempo determinado o indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Porque, por ejemplo, la jubilación por invalidez, ¿cuánto puede ser que una persona de 30 años acceda a este beneficio de la seguridad social? ¿Cuántos años van a ser? Y es incierto. Puede ser que la persona viva hasta los 90 años o que viva hasta los 35, pero es esa jubilación y en algunos casos es plazo cierto. Por ejemplo, las asignaciones familiares que se pagan hasta que el niño tiene determinada edad, alcanza los 18 años, salvo que sea una persona con capacidades diferentes que se va a seguir pagando el tema de la seguridad social, la asignación familiar, aunque tenga 30, 40 años. ¿Y cuáles son los eximentes de responsabilidad en los distintos regímenes? ¿Qué quiere decir un eximente de responsabilidad? Que uno se puede defender y decir, yo por esto no respondo. En la ley de contrato de trabajo es cuando hay dolo del trabajador. ¿Qué quiere decir dolo? Intención. Me autolesiono para no ir a trabajar. Si se comprueba esta autolesión, pueden decir, no le vamos a pagar la remuneración por más enfermo que esté el trabajador porque lo hizo a propósito, que en algunos casos se pueden probar. Y en riesgo de trabajo, los eximentes de responsabilidad que pueden alegar tanto las ART como los empleadores no asegurados o autoasegurados es el dolo, la intención de dañarse para cobrar la indemnización, que a ustedes les parecerá poco creíble que alguien se martille un dedo para no trabajar y cobrar una indemnización, pero pasa. Hoy que hay cámaras de seguridad, muchas veces la RT presentan como prueba
las filmaciones donde se ve que es el trabajador el que se autoprovoca la lesión. Sucede muy a menudo, sí, sucede a menudo. Entonces hay dolo y la RT podrá decir no respondo. Fuerza mayor extraña al trabajo. ¿Qué es la fuerza mayor? La fuerza mayor es un hecho imprevisto o que previsto no puede evitarse. Un terremoto, un atentado terrorista, pero una tormenta, por ejemplo, una tormenta eléctrica, y hoy en día cada vez los supuestos de fuerza mayor se han ido reduciendo porque la ciencia avanzó mucho y hoy se puede prever el clima, se puede saber si va a haber una tormenta eléctrica en tal zona o no. Y en algunos supuestos, por más que sea una fuerza mayor, puede llegar a ser considerada inherente al trabajo. Y le cuento un caso. 2 trabajadores se presentaron a prestar servicios en un campo y había tormenta eléctrica y el capataz les decía que sigan trabajando porque había que recoger la cosecha. Cayó un rayo y los mató. ¿Qué dijo la RT? No, yo no respondo, el rayo es fuerza mayor. ¿Qué le dijeron en comisiones médicas? Lo lamento, aseguradora de riesgo de trabajo, esa fuerza mayor es inherente al trabajo. No es extraña, estaban trabajando en campo abierto. Y sí sabía el empleador asegurado que había una tormenta eléctrica. Sin embargo, no les importó la salud ni la integridad psicofísica de sus trabajadores y lo mandó a trabajar. Tuvo que responder el ART. En cambio, en derecho civil, que si bien se trata de una reparación plena, y vamos a ver que el trabajador puede optar por el derecho civil, el eximente de responsabilidad ya no es tan solo dolo y fuerza mayor, no, es fuerza mayor, punto. Si es extraño o inherente al trabajo, no interesa. La fuerza mayor es eximente de responsabilidad y la culpa de la víctima también, cosa que en riesgo de trabajo la culpa de la víctima no es eximente de responsabilidad. Bueno, acá también está la preexistencia en riesgo de trabajo. ¿Qué quiere decir la preexistencia? Que ya tenía la patología y en el examen preocupacional surge que tenía tal patología y puede decir la RT no respondo porque el trabajador ya sabíamos que era diabético y este pie se lo cortaron porque era diabético, no por el accidente. Respondo por el accidente, pero no por la amputación del pie. Eso puede ocurrir. Y la culpa de la víctima, ¿por qué no es un eximente de responsabilidad en riesgo? Porque acá hay que entender la transacción que hubo entre el sector de trabajadores y empresarios en el año 1915. ¿Qué pasó en 1915? Porque un poco tengo que hablar de historia para que ustedes entiendan por qué tenemos lo que tenemos. Resulta que en el año 1871 entra en vigencia el Código Civil en la República Argentina, no el actual Código Civil y Comercial, que es del 2015, sino el que había escrito Vélez Arfiel. Y la responsabilidad era subjetiva, en esa época no existía la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es una reforma del Código Civil de 1969 recién. Acá estamos mucho antes, en 1915. ¿Qué ocurría? Que el trabajador se accidentaba en la fábrica, reclamaba por el único régimen jurídico que había en esa época, que era el Código Civil, el comercial no era el actual. ¿Y qué decía el empleador? En esa época no había RT, decía culpa de la víctima. Y en el 99% de los casos había culpa de la víctima. ¿Por qué? Porque el trabajador se habitúa al riesgo. Está 8 horas haciendo lo mismo todos los días y está tan habituado al riesgo que incurre en negligencia, como incurrimos todos en negligencia cuando hacemos todos los días lo mismo, y en descuidos. Entonces,
le amputaban un dedo, un brazo, perdía una pierna, y el empleador exitosamente decía, es culpa de la víctima, y era culpa de la víctima. Encima, la carga, profesor, ¿y qué pasaría si un trabajador por cuestiones del COVID no quedó del todo bien? Bueno, ya vamos a hablar del COVID, ya vamos a ingresar a ese tema y a ver, ya los voy leyendo en el chat donde está. Está el chat porque... Bueno, acá estamos. El COVID no quedó del todo bien, pero continúa trabajando, pero su capacidad es muy limitada. Bueno, sí, la RT tiene que responder, pero no responde ella, ¿no? Ya vamos a ver cómo se legisló el tema del COVID y responde el fondo fiduciario. Ya vamos a llegar a ese tema. El punto que la ley es prestaciones en especie dineraria. Ya vamos a hablar de las prestaciones en especie dineraria, ya vamos a llegar. Bueno, yo lo que le estaba contando un poquito la historia, los trabajadores pedían a gritos un régimen especial, decían, nos apartemos del Código Civil, nos apartemos del derecho civil. ¿Qué quieren, trabajadores?, le preguntaron los empleadores. Miren, lo que nosotros queremos es que la culpa de la víctima no sea un eximente de responsabilidad, y no queremos la carga de la prueba, que se presuma que si estoy laburando y en el laburo me quedé sin un dedo, sin una pierna, que se presuma que es accidente de trabajo. No me imponga que encima lo tenga que probar. Y los empleadores dijeron, bueno, ok, le damos lo que ustedes piden, pero a cambio queremos algo. ¿Qué quieren? Indemnizaciones tarifadas. Por eso, riesgo es tarifado, pero los eximentes de responsabilidad son menores que en el derecho civil. La culpa de la víctima no está, así sea culpa grave, no está como eximente de responsabilidad, y la fuerza mayor tiene que ser extraña al trabajo. Y les cuento un caso que ocurrió antes de que entre en vigencia la ley 24.028. Ustedes recordarán o habrán leído en Argentina el atentado el atentado terrorista que hubo tanto en la Embajada de Israel como en AMIA, murió mucha gente. Y sobre todo en AMIA, que era una obra social, muchos de los que murieron trabajaban en relación de dependencia. En esa época, fue antes del año 1995, si bien la ley de riesgo de trabajo es de 1995, entra en vigencia en 1996, pero creo que el atentado fue en 1993 o 94, el de la Embajada de Israel fue antes y después el de la AMIA. Pero en el tema de la AMIA, le hicieron juicio laboral por accidente de trabajo a la AMIA. No, repito, no había RT en esa época. ¿Qué dijo la AMIA del atentado terrorista? Dijo, es fuerza mayor. ¿Y qué dijeron los abogados de los trabajadores? Es fuerza mayor inherente al trabajo. Después la Corte de la Nación, la Cámara le dio razón a los trabajadores y dijo, era inherente al trabajo porque estaban prestando servicio en un establecimiento de origen judío y por una cuestión de odio étnico, esto era previsible que ocurra, ya había ocurrido antes con la Embajada de Israel. Entonces, como que lo habían considerado los camaristas inherente al trabajo, después revocó el fallo la Corte de la Nación, pero ¿qué le quiero decir con esto? Que ese eximente de responsabilidad, que en riesgo puede no llegar a prosperar, en derecho civil entra de una, porque en derecho civil no interesa si es inherente o no, o extraño al trabajo. Entonces acá hay que tener en cuenta, derecho civil, sí, la reparación es plena y puede llegar a ser mucha plata, pero hay que probar y los eximentes de responsabilidad son mayores. Y eso no es un dato menor. A ver, vamos a ir
ahora sí a riesgo de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos de la ley de riesgo de trabajo? Primero, la prevención. Y acá tiene que ver la tarea que ustedes realicen como especialistas en higiene y seguridad en el trabajo. Primero, la prevención. Después, una vez ocurrido el daño, reinsertarlo laboralmente a la persona que quizás ya no pueda trabajar en la empresa y que nadie lo contrate. Entonces va la ART, ve el lugar donde vive, quizá le adapta una habitación o le construye una habitación para que ponga un almacén, algo donde el trabajador pueda prestar servicio, le pagan cursos de capacitación, a veces de computación, para que puedan hacer algo y reinsertarlo laboralmente. Y la reparación, y acá vienen las prestaciones en especie, que no son un dato menor. Lo mejor que tiene el sistema de riesgo de trabajo, a pesar de todas las críticas, esta ley ha sido la ley más criticada en la historia del ordenamiento jurídico de la Argentina, y es la ley que más declaraciones de inconstitucionalidad tiene en su ordenamiento, por eso se fue modificando, es como que ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo fueron indiferentes a la crítica de la doctrina. La doctrina son los juristas que estudian las leyes y venían ya criticando esta ley desde antes que sea ley, ¿no? Y por eso cuando sale en 1995 no sale tan mala la ley, porque ya habían aceptado muchas de las críticas que le estaban haciendo. Pero ¿qué es lo bueno del sistema? Lo bueno del sistema son estas prestaciones en especie, porque la ART, una vez que acepta la contingencia o que comisión médica le dice, mira, esto sí es accidente de trabajo, está obligada a dar prestaciones en especie. ¿Por cuánto tiempo? De por vida. ¿Y qué prestaciones en especie? La mejor que haya en plaza a pedido del trabajador. Hubo un caso de un trabajador de EDESA de acá de Salta que tiene una descarga y pierde el señor los dos brazos, le amputan los dos brazos. La RT quiso zafar dándole 2 prótesis de plástico, cosa que no se note con la camisa que le faltaban los brazos y las manos. Y el médico del señor con la abogada interpusieron una acción de amparo ante la justicia para que obligue a la aseguradora de riesgo de trabajo a dar la mejor prótesis fabricada en Alemania, carísima, que permite a la persona que le faltan los brazos tener hasta sensibilidad en los dedos. Que el trabajador cuando le pusieron esa prótesis decía, puedo abrazar a mi hijo. ¿Y por qué hicieron un amparo? Porque esa prótesis hay que ponerla cuando la herida todavía no ha cicatrizado lo suficiente, porque después ya no la pueden poner. Entonces era urgente y se requirió el servicio de justicia con carácter de urgente, con mucho éxito, y obligaron a la RT a dar esta prótesis. A veces las prestaciones en especie pueden llegar a ser más importantes que las dinerarias. Y las prestaciones dinerarias son, en principio, una sustitución de ingreso. En principio, ¿por qué? Porque el trabajador tiene un accidente. ¿Qué es lo primero que le van a dar? Y prestaciones médicas. Lo primero es auxiliarlo. Después tratar de operarlo, darle fisioterapia o sonoterapia, lo que sea mejor para dejarlo bien al trabajador, para que pueda volver a prestar servicios. Si no queda bien, recién vamos a hablar de las indemnizaciones tarifadas, pero en principio está en un periodo que se llama incapacidad laboral temporaria. Ahora, los 10 primeros días, porque esos primeros días lo que ve el trabajador es un ingreso equivalente a la remuneración que tenía, 100% de la remuneración.
Lo cual a mí me parece criticable, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que tiene la obligación de ir a prestar servicio que aquella que no va a prestar servicio. Tendría que ser un monto menor porque no tiene los gastos de traslado. Me refiero, prestaciones en especie son prótesis, remedio, asistencia médica, asistencia de ambulancia, fisioterapia. Si leen el artículo, creo que es el 7 de la Ley de Riesgo de Trabajo, la rehabilitación, los remedios y la asistencia médica, ortopédica, todo eso es prestaciones en especie. Todo lo que sirva para incluso lo que sirva para la reinserción del trabajador laboralmente es una prestación en especie. La prestación dineraria, bueno, es la sustitución de ingresos. Los 10 primeros días están a cargo del empleador. ¿Por qué están a cargo del empleador? Y por una mano negra que hubo cuando se hizo la ley, porque la mayoría de los accidentes son pequeños, son un esguince de tobillo y las aseguradoras se ve que han metido mano, porque a ver, si uno paga un seguro no tendrían por qué ser los primeros 10 días a cargo del empleador, tendría que ser todo a cargo del RT, pero bueno, esta vivada ha sido plasmada legislativamente. Hoy por hoy es así. A partir del 11º día le paga la RT, ya en realidad le paga el empleador, después repite contra la RT lo que le pagó a ese trabajador. Bien, la prevención. ¿Cómo se previene el riesgo de trabajo? Para prevenir, primero se hace un examen preocupacional que está a cargo del empleador. ¿Por qué es importante este examen preocupacional? Porque nos va a decir la patología que padece el trabajador. El otro día tuve que dictaminar en un caso, yo trabajo en comisiones médicas, y el preocupacional que decía, no apto para el trabajo, diabetes, obesidad, lo mandaron a la mina a laburar igual al señor. He aquí que se lastimó el pie con esas botas de seguridad que le dan, que tiene una puntera de acero, se lastimó el dedo. Cuando fue al médico de la planta de la mina, sabiendo que estaba no apto, con diabetes, con obesidad, le da un remedio y que siga usando el mismo calzado. Se lastimó peor. La conclusión que al señor le tuvieron que amputar primero los dedos y después el pie y después la pierna, la mitad de la pierna. La cuestión que la RT dice, yo no respondo por pie diabético. Mirá, ¿sabes que sí? Sabes que sí, porque el empleador asegurado no tuvo prevención en esto. Y el deber de prevención hoy con el Código Civil y Comercial no es poca cosa. Entonces el deber de prevención empieza con el examen preocupacional. Si a una persona obesa no la pongas a cargar cosas pesadas. Claro, depende del trabajo que realice, y muchas veces es preferible extinguir una posible relación laboral o no darle curso cuando la persona no es apta para el trabajo. Una persona que tiene problemas pulmonares no la podemos llevar a una minera. Y porque si se muere, después no me digan, se murió por estos problemas, me eximo de responsabilidad por el examen preocupacional. Sí, es cierto, tenía la patología antes, pero ¿dónde está la prevención acá entonces? Porque hay que ser sádico para saber que una persona padece tal patología que no es apto para el trabajo, igual lo hacemos trabajar, y más en trabajo tan pesado como son las mineras. Entonces, el tema de la prevención empieza con el preocupacional. Después con las visitas periódicas que ya hace la ART, y ahí intervienen ustedes, que tienen que ir al establecimiento y decir, acá hay un cable, acá alguien se puede tropezar, y le establecen medidas correctivas a la empresa,
que la empresa las puede llevar a cabo o no. También es importante lo que llamamos RAR. ¿Qué es RAR? Relevamiento de agentes de riesgo. Si una persona trabaja en un lugar insalubre y está expuesta al riesgo ruido, cada tanto hay que hacerle una audiometría. Y si está padeciendo hipoacusia, sacarla de ese ambiente. O sea, todo esto nos va a servir para prevenir los riesgos. Y la tarea de ustedes, como les digo, es fundamental. ¿Qué pasó con este deber de prevención? Antes del Código Civil y Comercial actual, las RT no querían perder clientes, hay una competencia entre todas las RT por ganar clientes. Entonces decían, no lo molestemos con esto del plan de acción, con la prevención. Y lo que se hizo fue, a través del decreto 1278, decir, bueno, para cuando son empresas con más de 50 trabajadores y tienen alta siniestralidad, hay que hacer este plan de acción. Eso dijo el decreto, pero ¿qué dijo la jurisprudencia? Así que no has prevenido. Bueno, mira, riesgo de trabajo no aplicamos, pero aplicamos el derecho civil. Y vos, empleador asegurado, por más que hayas pagado la RT, va a tener que pagar por el derecho civil la reparación plena por no prevenir. Eso antes del actual Código Civil y Comercial. Ni les cuento ahora con el artículo 1710 que impone el deber de prevención. Que bueno, que acá está, toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud. Y cuando es un tercero el que debe responder, tiene que implementar las medidas y después decir, bueno, yo he gastado tanto, me haces un reembolso. Pero es toda persona. Y hay otro artículo del Código Civil y Comercial que dice que cuanto mayor sea el deber de actuar con pleno conocimiento de las cosas, mayor es el deber legal que tiene. O sea que en el caso de ustedes tienen deberes que no van a poder evadir porque el conocimiento que tienen les da un plus en cuanto a actuar con prudencia y a tratar de evitar el daño o disminuir su magnitud. Como verán, la tarea de ustedes no es sencilla. ¿Qué contingencias están cubiertas? Los accidentes que ocurren por el hecho o en ocasión de trabajo. Por el hecho cuando está trabajando. Ahora en ocasión lo mandamos al trabajador a sacar una fotocopia, sale del establecimiento, no está trabajando, pero padece un siniestro en ocasión de trabajo. ¿Qué pasa si lo mandamos a Uruguay a un curso de capacitación y se accidenta en el hotel? Ahí está en comisión, decimos, y estar en comisión es una manera de, uno de los tantos supuestos de tener un accidente en ocasión del trabajo. El otro es el in itinere, que ya hemos hablado, en el trayecto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, trayecto directo cuando hay desvío y se rechaza la contingencia. O sea, el trabajador sale del trabajo, se va a ver a los amigos, después a la novia, y después cuando está volviendo a la casa se accidenta, ahí ya hubo desvío. El trayecto tiene que ser directo, pero se ven las contingencias a las que está expuesto un trabajador, ¿no? Porque muchas veces el trayecto más directo es más peligroso, porque está mal iluminado, porque hay mucho tránsito, por lo que fuera. Puede darse el supuesto de caminos alternativos que son desvíos justificados. También, ¿qué pasa cuando el trabajador sale de la casa y va a la escuela a dejar los chicos y de ahí se va al trabajo? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia en esos supuestos? Dice, el derecho de familia impone a todo progenitor el deber de velar por sus hijos. Si se ha desviado para cumplir con un deber legal,
ese cumplimiento del deber legal no puede perjudicarlo. Entonces hay desvíos justificados y desvíos que no. Va a depender del caso concreto. Bueno, luego tenemos las enfermedades profesionales, las listadas, que son las que están en el decreto 658 del año 96. Como yo les decía recién, la ley de riesgo de trabajo es, a ver qué me estaban preguntando acá. ¿Y cuándo es apto en observaciones? Ya lo había leído. El tema de las enfermedades profesionales que están en el decreto 658 del 96, la ley es de 1995, pero entró en vigencia cuando se aprobó este decreto que establece una serie de enfermedades, una lista de enfermedades profesionales, la actividad que realiza el trabajador y los agentes de riesgo a los que está expuesto. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver en estas enfermedades profesionales listadas? ¿Está el trabajador expuesto al riesgo o no está? Y ahí cobra relevancia el relevamiento de agentes de riesgo que tiene que hacer el empleador y que la RT tiene que controlar y pedírselo. Entonces, si está expuesto al riesgo, es como que la enfermedad es profesional. Pero si un trabajador dice, padezco hipoacusia, sí, pero usted trabaja en un ambiente ruidoso, no es profesional la enfermedad, es una patología que tiene por otra causa el damnificado. Pero sí cuando en el RAR figura que trabajaba 2 o 3 horas expuesto al ruido. O el saturnismo, cuando es la intoxicación por plomo, hay que ver si trabaja o no con plomo. ¿Qué pasó con la no listada? Cuando salió el decreto, 658 del 96, una lista cerrada, muchos decían, ¿cómo puede ser que una enfermedad que no esté contemplada por el legislador de turno, porque quizás no exista, como fue sin duda el caso del COVID, o cualquier otra, no se la considere? Entonces el sistema de riesgo de trabajo tuvo muchas críticas a raíz de esto. A tal punto fue criticado que en el año 2000 se reforma a través del decreto 1278 y abre el juego para las enfermedades profesionales no listadas. Y las RT que dijeron, no, nosotras no queremos pagar esto, porque nosotras queremos pagar únicamente lo que está dentro del sistema. Lo que es no listado no lo vamos a pagar, sino únicamente lo que está en el decreto. Entonces crearon este fondo fiduciario. ¿En qué consistía este fondo fiduciario? Que el empleador que contrata una RT negocia con cada RT el valor de la cuota que le va a pagar. Y el valor de la cuota por lo general es un porcentaje de los salarios que paga ese empleador. Tiene 50 trabajadores, le paga 100 millones de pesos a los 50 trabajadores, bueno, un porcentaje es la cuota que negocia pagarle al RT. Pero se había establecido para el fondo fiduciario un importe fijo por cada trabajador, que no iba a la RT, sino a este fondo administrado por las RT, pero por todas las RT, pero un fondo. Y ese importe en el año 2000, ¿de cuánto era? De 0,60 centavos por cada trabajador. En esa época, en el 2000, era 0,60 centavos de dólares. La cuestión que esto tuvo que cambiar en el 2021, por eso está la resolución esta, que no la vamos a leer, pero ¿por qué cambia en el 2021? Por lo que me preguntaba recién el compañero sobre el COVID. ¿Qué pasó en el 2020 con el COVID? Bien, una enfermedad distinta, una enfermedad a la que no sabíamos ni los médicos cómo tratarla,
y se planteó, ¿es una enfermedad profesional o no? ¿Es listada o no? Y todo lo que se reguló en relación al COVID fue una legislación de coyuntura ante una emergencia sanitaria. Entonces la RT dijeron, nosotros no pagamos. Entonces miraron con ojos cariñosos a un fondo que tenía mucha plata, el fondo fiduciario, porque se imaginan, era 0,60 por cada trabajador desde el año 2000 hasta el 2020, era un montón de plata. Entonces, como tenía plata, dijeron, bueno, esto, ¿cómo vamos a regular? Actualmente, a partir del 2021 se empezó a actualizar esos 60 centavos que eran del 2000, y actualmente se lo actualiza mes a mes, salvo el caso de doméstica que se lo actualiza cada 3 meses, es de 1.394 pesos por cada trabajador. Pero les cuento la historia del tema del COVID. Resulta que dijeron, bueno, vamos a establecer distintas categorías de trabajadores. Están aquellos trabajadores que hacen trabajo remoto, listo, no están expuestos al COVID. Si se contagia, un problema de ellos. Pero hay otro colectivo de trabajadores que están muy expuestos, que son los trabajadores sanitarios. ¿Y quiénes son? Los médicos, enfermeros, empleados administrativos de hospitales, clínicas. Bueno, eso lo vamos a proteger más que nadie, dijeron en marzo del 2020. Y vamos a crear una presunción de que si el trabajador de la salud padece COVID, se presume que es una enfermedad profesional no listada. ¿Por qué no listada? Para que responda este fondo fiduciario, que como les conté tenía mucha plata. Y los otros trabajadores tenían la presunción, pero no tan porque admitía prueba en contrario, que eran los trabajadores de supermercado y los de seguridad. ¿Qué ocurrió? Que en noviembre, con el diario del lunes, y viendo las estadísticas, se dan con que había más fallecidos del colectivo de trabajadores de seguridad que el de salud, porque los de salud se cuidaban más que los de seguridad. Entonces, hicieron esa presunción fuerte también para este colectivo de trabajadores. Respondiendo a la pregunta del compañero, si tiene problemas respiratorios y demás, la RT está obligada, no con plata del RT, sino del fondo fiduciario, a dar las prestaciones en especie, que son todas las que sean para sanar o hacerle tratamientos alternativos para disminuir el dolor o las molestias que tenga, de por vida. Las prestaciones en especie son de por vida. Y las puede reclamar a las RT, si no se las da, puede hacer un trámite ante comisión médica por divergencia en las prestaciones en especie. Pero están obligadas, ¿no?, a responder. Bueno, acá les cuento cómo fue toda esta legislación de coyuntura, que espero que no tengamos que aplicarla de nuevo con este tema del COVID. Bueno, la ley de riesgo de trabajo establece que todo empleador está obligado a contratar una RT, salvo que pueda autoasegurarse. Son tantos los requisitos para autoasegurarse que los únicos que se autoaseguran son las empresas estatales o los municipios, el Estado, porque tiene, digamos, espalda para responder ante una contingencia. Bueno, ¿quiénes son los sujetos de este sistema de riesgo de trabajo? Este es un sistema que tiene 3 sujetos principales, 3 fondos y 2 suegras. Las 2 suegras son bien metiches y bien controladoras. La principal suegra es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por eso hice el dibujito más grande, porque es la que más se mete a auditar el sistema. Y las comisiones médicas jurisdiccionales y Comisión Médica Central dependen de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, son parte, digamos. Y después está la Superintendencia de Seguro de la Nación, que controla la ART
como cualquier otra compañía de seguro. Bien, ¿quiénes son los sujetos, los protagonistas principales? Como les dije al principio, trabajadores del sector público privado, aquellos que cumplen cargas públicas o relaciones no laborales como pasantes y becarios. Después están los empleadores que pueden ser asegurados, que son aquellos que contratan la RT, los autoasegurados y aquellos que son los que no se aseguran. Y el empleador no asegurado tiene que responder él. ¿Y qué pasa si es insolvente? Bueno, para eso está el Fondo de Garantía administrado por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, el Fondo Fiduciario del cual ya hablamos que lo administran la ART y la Superintendencia de Seguro de la Nación administra el Fondo de Reserva. ¿Para qué sirve el Fondo de Reserva? Cuando a una ART le rescinden la autorización para funcionar, que se han dado casos de fraudes, o entra en concurso, quiebra, se liquida la RT, la absorbe la cartera de cliente otra RT, pero por los trabajadores damnificados no pagan la otra RT, paga este fondo de reserva administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El ámbito de cobertura es en todo el país, pero cuando un trabajador se va a ir a otro lugar, a otro país, hay que avisar a la RT, porque todo lo que le pase al trabajador, desde que sale desde el taxi de su casa hasta el aeropuerto, hasta que regresa a su casa, todo lo que le pase va a ser un accidente en comisión. En comisión porque está capacitando o está trabajando en Brasil, Uruguay, Paraguay y las ART tienen que responder. Bueno, acá es cuando se puede rescindir el contrato de trabajo, la empresa puede rescindir el contrato con la RT, no el contrato de trabajo, sino el contrato con la RT cada 6 meses. Puede decir, esta RT no me gusta, rescindo y me paso a otra RT. Ahora, la RT, ¿cuándo puede rescindir? Únicamente por falta de pago. Y la RT no puede rechazar a un cliente, decir, no me gusta este cliente, resulta que tiene una alta siniestralidad, no me hace caso con el plan de acción. No puede rechazar el cliente. Y únicamente puede rescindir el contrato cuando se le debe el importe de 2 cuotas y tiene que intimar a que regularice en el plazo de 15 días y si no intima, volver a decir que dado que no ha regularizado, rescinde. A partir del día siguiente que recibe esa carta, ese empleador se queda sin cobertura, pero si le pasa algo a algún trabajador, hasta los 3 meses después de rescindido le tiene que dar las prestaciones en especie. Después repetirá la RT con el empleador. Pues esto es un sistema mixto, no es tan un sistema de seguro como las pólizas de auto, sino que tiene mucho de seguridad social también. Bueno, acá está el tema de los fondos. No los voy a marear con esto de los fondos. Cuando proceden, porque es más jurídico que otra cosa, es simplemente de dónde son los ingresos del fondo de garantía. Tampoco es el fondo de reserva. Bueno, la situación es especial y cuando un empleador no está asegurado y es insolvente, responde el fondo de garantía. Ahora, cuando no está registrado un trabajador, va a responder la RT igual. ¿Sí? Bien, vamos a las comisiones médicas, que son las encargadas de decir sobre expedirse a través de dictámenes médicos jurídicos sobre la naturaleza laboral del accidente o si la enfermedad es o no profesional, las prestaciones en especie que tiene que recibir el trabajador y fijar el carácter y grado de incapacidad de acuerdo a un baremo. El baremo está en el decreto 659 también del año 96. Acá hemos hablado ya de los eximentes de responsabilidad, del dolo, de la fuerza mayor, del preocupacional. Y bueno, un trabajador se accidenta
Lo primero, el primer periodo es una incapacidad laboral temporaria, que la ley prevé que puede ser hasta 2 años, no más de 2 años. ¿Por qué más de 2 años no? Y esto es una cuestión jurídica, una cuestión que la ley ha impuesto ese periodo. Puede ocurrir que un trabajador se accidente, después de intervenirlo quirúrgicamente, brindarle prestaciones en especie, fisioterapia, rehabilitación, pasen 2 años y el médico diga, mira, son 3 meses más de fisioterapia y queda sin incapacidad. Bueno, la ley dice no, son 2 años. La incapacidad laboral, dale la fisioterapia todo por los 3 meses, pero se terminó la incapacidad laboral temporaria. Durante esa incapacidad laboral temporaria, el RT va a pagar un importe equivalente a la remuneración del trabajador, pero no es remuneración. ¿Qué es lo que le paga? Prestación dineraria. Y usted me dirá, bueno, es una cuestión terminológica. No, no es una cuestión terminológica. ¿Por qué? Porque la remuneración es embargable. No el salario mínimo vital y móvil, pero sí en lo que exceda. Pero las prestaciones dinerarias de la ley, de este sistema, son inembargables 100%. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador tiene un embargo sobre su remuneración, tiene un accidente, pasaron al día siguiente, pero por más que los primeros 10 días lo pague el empleador, si hay prestación dineraria, no hay remuneración, hay que suspender el embargo. Bien, le pagan durante el tiempo que sea la incapacidad laboral temporal y el trabajador sigue mal sin recuperarse, hay que ver qué grado de incapacidad permanente tiene ese trabajador. Y el grado de incapacidad puede ser un 3%, un 1%, o sea, menos del 50%, o más del 50%, pero menos del 66%, o igual y más del 66%, y acá se van a aplicar distintas fórmulas y adicionales. Entonces, ¿cuándo termina la incapacidad laboral temporaria? La incapacidad laboral temporaria va a terminar cuando le dan el alta médica, porque puede ocurrir que el trabajador se accidenta, sí, está bien, tuvo un esguince, le han enyesado el pie 15 días, un mes, después le sacan el yeso, le hacen fisioterapia 3 meses, al 4.º mes el trabajador está bárbaro. Entonces la incapacidad laboral temporaria, ¿cuándo terminó? Cuando le dan el alta médica. Incluso puede ser a los 10 días que le den una alta médica. Depende de la lesión que tenga. O puede ser que pase, como les dije, mucho tiempo, y si pasa ya 2 años, ya viene la alta no médica, sino jurídica. O puede ser que el trabajador muera. Se accidentó hoy y muere en el acto. Ahí ya no hay incapacidad laboral temporaria. Ahí vamos a ver si tenía causavientes y cuánto hay que pagarle a los causavientes del trabajador por muerte. Y incapacidad permanente, que es esto que les decía, es permanente, hay que ver si es menor, mayor al 50%, y según eso se irá pagando. Bueno, no los voy a aburrir con el tema de dura entre 1 día y 2 años, a menos que suceda algo de eso, sí puede durar, no como te digo, pues puede morir en el acto y la incapacidad laboral temporaria no se aplicó nunca, pero sí la indemnización por muerte. Va a depender del caso concreto. Y esta es la fórmula que se aplica, que parece fácil, pero ya calcular en ingreso base mensual, este IBM significa eso, ingreso base mensual es un flor de lío. La verdad que el legislador tiene una gana de complicar las cosas, terrible, porque hay que ver las remuneraciones si el trabajador se accidenta hoy, se toman en cuenta las remuneraciones de un año atrás y se las actualiza con RIPTE. RIPTE es la remuneración imponible promedio de trabajadores estables, que es un método de actualización. A todo eso
se lo multiplica por 30 y se lo divide por días corridos, serían 365 días. Es un flor de lío. Acá es cuál es el concepto de salario, que esto está para el que quiera saber cómo se calcula el ingreso base mensual. Más que nada acá tienen, ese accidente el 30 de junio del 2019 y nos tenemos que ir a junio del 2018. Acá está la remuneración, sumar los días, después aplicar el RIPTE. Un lío al divino botón. Realmente no se entiende que hayan hecho tan complicado esto. A ver, una pregunta. Si el trabajador no se cura, pasa, sí, a permanente. Si no se cura en 2 años, ya el médico lo tiene que ver y fijarle la incapacidad que tenga. Puede ocurrir que pasan 2 años, le dan el alta jurídica y el trabajador inicia el trámite para que le fijen la incapacidad. Los 2 o 3 meses, cuando el médico de comisión médica lo ve, capaz que tiene 0% de incapacidad, porque acordate que las prestaciones en especie son de por vida. Al ser las prestaciones en especie de por vida, le van a seguir dando por más que haya terminado la incapacidad laboral temporaria. Lo que ya no le van a dar es la prestación dineraria, que podrá volver a trabajar o no, qué le ha pasado al contrato de trabajo en ese periodo, es otra historia regulado por la ley de contrato de trabajo. Bien, ¿qué pasa si el que se accidenta, que es una persona que estaba cumpliendo una carga pública y es un desocupado? ¿Cómo hacemos para calcular el ingreso base mensual? Se toma el salario de un empleado público, sea un autónomo o una renta presunta. Durante el periodo de incapacidad laboral temporaria, que pueden ser 2 años, sí se tienen que hacer los aportes y contribuciones a la seguridad social y se computa como tiempo de servicio para cuando la persona se vaya a jubilar. Por más que no haya prestado servicio esos 2 años, se lo van a tener en cuenta cuando diga tengo 30 años de aporte, serán 2 de accidente, de trabajo, no importa, se los tiene en cuenta. Bueno, estos son ejemplos de cálculo y acá les he puesto el piso mínimo es actualmente de 71.800.000 prácticamente, el piso mínimo. Sobre esto se calcula el porcentaje de incapacidad, no es lo mismo un 1% de incapacidad que un 20% de incapacidad, o sea, esta indemnización, por más que sea tarifa, es bastante generosa. Se multiplica el número 53 por el valor mensual del ingreso RIPTE, por el porcentaje de incapacidad, por el coeficiente de edad, que es el número 65, por la edad que tenía el trabajador a la fecha de la primera manifestación invalidante. Si se accidentó en el año 2023 y tenía 40 años en el 2023, acá voy a tener que poner 40 años. Sí, esto más que nada a título informativo de cómo son los cálculos, pero si tiene más de un 50%, sí o sí va a haber un adicional de 31.911.000 con 34 centavos, o sea, no, con 34 centavos no, con 31.911.034 es lo que, el importe que va a haber de compensación adicional sí o sí, cuando es superior al 50% y menos del 66%, salvo cuando es un accidente in itinere, ve la compensación adicional, pero no este 20% que también se incrementa sobre la fórmula. Como verán, son cifras millonarias, ¿no? Bastante, está bien que 1 millón hoy en Argentina no es tanto, pero si uno suma todo, son sumas muy importantes. Cuando tiene incapacidad total o hay fallecimiento, el adicional ya es de casi 40 millones de pesos.
y se le suma a la fórmula, esto es 40 millones sobre más la fórmula, y si no es in itinere más un 20%. ¿Quién las paga? Las RT, si es que el empleador está asegurado. Si está autoasegurado, la paga el empleador. Y si no está asegurado, lo paga el empleador. Y si es insolvente, paga el fondo de garantía. El problema del fondo de garantía es que no cubre los intereses y las costas judiciales, con lo cual, al no cubrir intereses, son sumas históricas las que paga. ¿Qué pasa si una persona tiene gran invalidez? Que es cuando una persona, para hacer los quehaceres cotidianos de la vida, necesita la asistencia de otro ser humano. En ese caso, es una ayudita nada más, porque se paga a julio del 2025 casi 660.000 pesos. Se imaginan que si tienen que contratar 3 enfermeros, esta suma no es más que una ayuda. Por mes se paga esto. Pero bueno, este sistema es criticado por algunos porque estas indemnizaciones millonarias han dado lugar a cierto fraude, y lo peor que se puede hacer con una persona incapacitada es darle una gran suma de dinero que, si fue un trabajador dependiente toda la vida, capaz que no la sabe manejar y la malgasta, o los parientes la usan, y el señor o la señora están postrados, y muchos dicen que el mejor sistema sería no pagar una indemnización, sino esa indemnización darle a una compañía de seguro y que le paguen una renta al trabajador. Si el trabajador acostumbraba a vivir con 1.000.000 de pesos, que le paguen 900.000 todos los meses, y no darle toda la plata de golpe y después me desentiendo. Porque puede ser que esté postrado, pero que pueda bañarse solo, comer solo, y esta suma mensual, como les digo, no es más que una ayuda. Bueno, la fórmula también tiene en cuenta factores de ponderación que inciden mínimamente, que es la edad del trabajador, la posibilidad de reubicación, el tipo de actividad. Esto en riesgo de trabajo es una circunstancia mínima, y en derecho civil tiene una trascendencia importante. Como yo les decía, no es lo mismo un jugador de fútbol que se accidente a que profesional que capaz que juega en el mundial, a que se accidente un analista de sistema. Los dos han perdido la pierna, pero acaba el tipo de actividad en derecho civil es importante, en riesgo no. La posibilidad de reubicación en derechos civiles es importante. En el sistema de riesgo, que es un sistema cerrado, incide, como les digo, un mínimo en la fórmula, al igual que la edad del trabajador. Bueno, ¿puede optar por el derecho civil? Sí, sí puede optar, y si opta la RT, paga únicamente lo del sistema de riesgo, y si el derecho civil le condena al empleador a una suma mayor, tendrá que pagar la diferencia. Y si condena a una suma menor, la diferencia va para el fondo de garantía. No sé si tienen alguna duda con respecto a este tema. Sí, escucho, Belén. Hola, ¿cómo anda, profe? ¿Qué tal? No me queda claro, o sea, después de un accidente, se produce un accidente de trabajo en cualquier circunstancia. Bueno, ahí se determina el accidente, bueno, empieza a correr el tiempo de ILT. Sí, puede ser que sí, como puede ser que no. Si falleció, no. Claro, está Si bien. no fue, En caso de que bueno, no haya fallecido y que siga. Una vez que pasan los 2 años, si sigue con la incapacidad, digamos, laboral, ahí es automático o se tiene que hacer algo, no entiendo. Porque claro, en mira, general ahí cuando pasa. pasa un accidente de trabajo, luego después te dan el alta y bueno, y si no te dan el alta, ¿cómo Si se no te sigue? dan el alta, la aseguradora de riesgo a los 2 años te va a dejar de pagar la prestación dineraria,
que era el equivalente al sueldo. Ya a la persona damnificada, Sí. ¿sí? Porque acá puede ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir que el trabajador haya tenido con su empleador un contrato de trabajo a plazo fijo por 3 meses, ¿sí? Lo contratan al trabajador para reemplazar por 3 meses a una trabajadora que está con licencia por maternidad. Y le hacen un contrato por escrito a plazo fijo diciendo: Juan Pérez la está reemplazando a María Vargas por 3 meses que va a dar a luz tal día. Al mes y medio el trabajador tiene un accidente de trabajo que hace la ART, le va a pagar los ingresos al trabajador y el contrato de trabajo que él tenía con su empleador se extingue. Ya la ley de contrato de trabajo no se aplica. ¿Por qué? Porque han pasado el mes y medio más ese que faltaba, se reintegró María Vargas a su trabajo y se extinguió. Pero la RT le tendrá que seguir pagando. Claro, ahí será un tema entre hasta que RT se y cure. empleado. Ahí, chao, empleador, pero RT paga. Claro, es como la obra, cuando la obra se termina, o sea, cuando vos contratás a un trabajador de la construcción, por ejemplo, no, viste que en ese caso, por ejemplo, termina la obra y se va la gente de obra. ¿Qué pasa si un empleado sigue con ART, por ejemplo? Bueno, sí, la RT es otro vínculo y la RT tiene que pagarle el importe equivalente a la remuneración de la categoría que tenía. La reemplazaba en administrativa a la señora María y esa remuneración va variando porque hay paritarias, qué sé yo, y la RT tiene que pagar ese importe a ese trabajador damnificado, aunque ya no es trabajador, ya se extinguió la relación laboral, a ese damnificado. Claro, después Pasan, entonces... ¿no? Disculpe. Pasan. Sí, dime. No, pasan los 2 años y sigue mal el trabajador, y pasaron los 2 años, la RT deja de pagar ese importe equivalente a la remuneración de administrativo A del convenio colectivo de trabajo de comercio. Deja de pagar. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Pedirle al RT que le fije la incapacidad. El RT no quiere, va a la comisión médica y dice: acá tengo un accidente de trabajo reconocido y quiero que me fijen la incapacidad. Hace un trámite que se llama divergencia en la determinación de incapacidad con la RT. Comisión médica lo cita al damnificado a una audiencia, lo ve un médico, lo revisa y le dice: flaco, tenés 0% de incapacidad, después del tratamiento que te brindó la RT quedaste regio. O le dice: no, mira, tenés un 5, un 10. Un 5, un 10, y la RT tendrá, una vez que quede firme ese dictamen médico, porque puede ser apelado a Comisión Médica Central, a la justicia, que sea, una vez firme, la RT tiene que pagar la indemnización que corresponda, como en el caso del ejemplo, que sea un 5% de incapacidad permanente, va a aplicar la formulita a la incapacidad permanente menor al 50%. Claro, si es un 50%, ahora, si tiene un 33%, capaz no tiene acceso a la jubilación por invalidez, pero sí a una minusvalía que le va a dar la seguridad social. Y acá entran a jugar todos los sistemas, ¿viste? La seguridad social, en algunos supuestos el derecho civil, en algunos supuestos hasta puede ser el derecho penal. O sea, acá vamos a ir viendo que esa... ¿Ah? Una vez que terminó, claro, porque en realidad en general lo que pasa es que el empleador paga y después la RT te reintegra. Entonces, si se extinguió el contrato de trabajo por el motivo que sea, o sea, no que lo eches porque sin causa, ¿no? O se terminó una obra o reemplazó una persona, el vínculo tiene que seguir entre el empleado y la RT. O sea, el empleador sale del juego, digamos. El empleador, en el caso del ejemplo, sale del juego. Ahora te pongo otro ejemplo. Sí. Porque este es un tema que ha dado lugar a discusiones doctrinarias y a distintos fallos jurisprudenciales. Yo te doy mi opinión, que con un colega amigo escribimos un artículo sobre este tema,
La incapacidad laboral temporaria de la ley de contrato de trabajo, a nuestro criterio, empieza una vez que terminó la RT de pagar la prestación dineraria. Después de 2 años, si el trabajador dice, no, me sigue doliendo, sigo mal, no puedo ir a trabajar, puede pedirle al empleador, ahora no puedo seguir trabajando y vos, empleador, me volvés a pagar el sueldo porque yo sigo con incapacidad laboral temporaria. ¿Por qué? Porque la incapacidad laboral temporaria de la ley de contrato de trabajo es distinta a la de riesgo de trabajo. En riesgo de trabajo paga una prestación dineraria, en contrato de trabajo una remuneración, y acá tienen que ver una serie de cuestiones porque la naturaleza jurídica de lo que se paga no es un dato menor, como te decía, una es inembargable, la otra es embargable. Entonces se va a ir viendo porque lamentablemente hay jurisprudencia que entiende, no, terminaron los 2 años de riesgo, se extingue el contrato de trabajo porque, ¿qué es lo que dice la ley de contrato de trabajo? Cuando vos te enfermas o te accidentás, tenés una licencia por 3 meses, si tu antigüedad es menor a 5 años, y puede llegar a ser 6 meses si tu antigüedad es mayor a 5 años, y se duplica si tenés carga de familia. ¿Y qué pasa? En el supuesto que tengas una antigüedad de más de 5 años, tengas carga de familia, durante 1 año el empleador te tiene que pagar la remuneración. Acá no hablamos de accidente de trabajo, ¿no? Un accidente doméstico. 1 año. Después del año entras en reserva de puesto de trabajo. Ahora, muchos colegas y jueces han entendido que se superponen los dos. Y por más que haya pagado la RT, después de los 2 años ya lo lamento. Terminó hasta la reserva de puesto de trabajo en la ley de contrato de trabajo y te quedaste sin tu contrato de trabajo, sin la indemnización por extinción del contrato de trabajo y sin la prestación dineraria mensual que te pagaba el RT, y si no tenés incapacidad, quedaste sin laburo. Bueno, entiendo que esto es una interpretación errónea, porque son 2 regímenes jurídicos distintos, y que en ese supuesto ha terminado la incapacidad laboral temporaria de riesgo, pero empieza con el empleador, porque el otro está mal y no puede seguir trabajando. Entonces le puede decir, che, yo tengo más de 5 años de antigüedad, tengo cargas de familia, págame el salario. ¿Por cuánto? Por 1 año. Y sí, por 1 año, porque al momento que me accidenté, tenía más de 5 años de antigüedad y tenía cargas de familia. Claro. Pero bueno, son interpretaciones y demás. Como te digo, hay posturas que coinciden en este criterio y hay otros que no. Claro, Bueno, no claro. sé si alguien más quiere hacer algún comentario sobre este tema, o pasamos ya al tema de la prueba pericial. A ver, compartir archivo, vamos a compartir otro. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Que habilite el micrófono. Bueno, en el poco tiempo que queda, vamos a tratar de hablar de la prueba pericial, porque ustedes pueden ser peritos técnicos en el marco de un proceso judicial. ¿Qué es la prueba pericial? El concepto, en cualquier libro de derecho procesal, ustedes van a encontrar un concepto claro con un léxico jurídico de lo que es una prueba pericial, y yo no voy a repetir lo que dicen los libros o internet. Prefiero contarles un cuentito de lo que es la prueba pericial. El cuentito dice así: había una vez un estanciero que estaba en la ciudad de Salta y tenía muchos caballos en su finca en las costas. Y un buen día lo hablan los peones de la estancia para decirle que su caballo favorito había desaparecido.
se pone como loco, va en su 4x4 a la estancia a buscar su caballo favorito y no lo encontraba y lo buscaba por todos lados. Y ve un gaucho bajo un árbol tomando mate y le pregunta, señor, ¿ha visto usted un caballo? No, la verdad que no he visto ningún caballo, pero dígame, ¿el caballo que usted busca era blanco? Sí, sí, era blanco. ¿Lo ha visto? No, no, no lo he visto. Y dígame, ¿el caballo que usted busca en su oreja izquierda estaba lastimado? Sí, ese es mi caballo. ¿Lo ha visto? No, no lo he visto. Y dígame, ¿el caballo suyo rengueaba de la pata trasera derecha? Sí, por un problema de herradura. Así es, estaba mal herrado. ¿Lo ha visto a mi caballo? No, no lo he visto, pero se fue por ese lugar. ¿Cómo sabe? ¿Me está macaneando? No, señor. Yo sé que es blanco porque fíjese en el follaje, hay pelos blancos. Sé que la oreja está lastimada porque la rama alta ha quedado sangre. Y sé que estaba mal errado en tal pata porque si usted analiza la huella, se ve que falta, que no está bien errado. Y sé que se fue por ese lugar porque mire las huellas. Bueno, eso es la pericia y en eso se diferencia de la prueba testimonial. La prueba testimonial, el testigo va a declarar al juez lo que ha percibido con su sentido. Yo vi, yo escuché. En cambio, la prueba pericial no vio nada, no escuchó nada, pero con sus conocimientos técnicos puede decirle al juez, acá pasó esto. Es muy importante la prueba pericial en el marco de un proceso. Le diría que hoy en día, con el avance de la ciencia, es una de las pruebas más importantes, a tal punto que puede haber 100 testigos que digan que vieron que una persona le pegaba a otra y después aparece muerta la persona, que era víctima de las golpizas, pero después de una pericia médica saben que murió porque estaba borracho ahogado y no porque la mujer le pegaba con un palo. Entonces, le diría, la causa de muerte va a determinar que el juez penal condene a alguien a prisión o lo absuelva porque diga no le causó más que un moretón, no la muerte. Y en riesgo de trabajo, la prueba no solo de la pericia médica, sino la del perito en higiene y seguridad en el trabajo, es muy importante. Es muy importante porque va a determinar si la persona estaba expuesta a determinados riesgos o no, o si el empleador o la RT cumplieron o no con el deber de prevención. Hay un perito oficial o un perito de parte. Ustedes pueden ser ambos. El perito oficial se inscribe en una lista que tiene el Poder Judicial, sale sorteado, lo notifican, puede aceptar el cargo o no aceptarlo, entonces si no acepta, lo sacan de la lista. Pero si acepta está obligado a realizar la pericia y es un perito oficial. ¿Qué quiere decir que sea oficial? Que tiene el deber de imparcialidad. El perito de parte es un perito de parte, un perito que va a tratar de hacer la pericia favoreciendo una de las partes y debe presentarse al juez como perito de parte. Y el oficial no. El oficial va a colaborar con la justicia y ser lo más imparcial que pueda, a tal punto que lo pueden recusar. Recusar significa que no quiero que intervenga por las mismas causales de los jueces, que acreedor o deudor de alguna de las partes en el proceso judicial o que tiene un interés en el pleito. ¿Qué es lo más importante del perito? Que sea conciso en lo que diga. Y muchas veces he visto periciales caligráficas donde el perito tiene que decir, no sé, no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque le preguntan, esta es la firma de la persona que ha fallecido, y piden certificados o historia clínica para ver qué patología afectaba a la persona que ha fallecido, porque cuando son problemas del corazón,
el trazo, los presionados de la persona no son los mismos. Entonces, el perito tiene que ser conciso y no decir me parece. Y no tener problema en decir no puedo saberlo, porque mi ciencia tiene límite. Cuando no se puede saber algo, hay que decirlo. Este punto de pericia no lo voy a poder determinar. Únicamente tiene que ver qué puntos de pericia han sido ofrecidos por la parte o han sido pedidos por el juez. En un proceso judicial hay una pelea, hay una batalla, hay una parte que reclama algo, otra parte que no quiere pagar, a veces son varias partes. Es un damnificado quizá y son 10 demandados porque era un grupo económico y aparte había varias ART, pueden ser muchas partes y están en conflicto. Entonces, muchas veces quieren hasta coimearlo a los peritos. Muchas veces no le quieren brindar información, entonces el perito tiene que buscar el apoyo del juez, ir informando todos los obstáculos, ese la parte le pone. Ustedes creerán que esto no pasa, pero una vez un perito médico oficial me contaban que le habían cambiado el cadáver. Él al toque se dio cuenta que le cambiaron el esqueleto, tenía que hacer una autopsia en el marco de un proceso penal, porque le pusieron el esqueleto de una mujer y él tenía que hacer la autopsia de un varón. Y claro, como era un hueso, se ve que algún abogado coimió a algún policía o algo para que hagan semejante cosa, pero esto ocurre. Esto ocurre con los peritos contadores, con los peritos calígrafos, los ingenieros en seguridad, los médicos. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando ustedes son peritos, cuidarse ustedes, sobre todo si son peritos oficiales. Decir lo que ustedes puedan explicar científicamente. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir cosas en un lenguaje a veces técnico que quizá un abogado no lo pueda rebatir. Pero ¿qué va a hacer el abogado de la parte a la cual esa pericia lo está perjudicando? Va a hablar a otro perito, va a hablar a otro ingeniero, a otro especialista, le va a decir, che, impugname esto o ayúdame a impugnar. Entonces ustedes lo van a citar a una audiencia donde ustedes van a tener que defender su pericia ante un juez y ante un perito de parte, que le va a estar atacando el trabajo suyo. Entonces, ¿cómo sabes tal cosa? Tienen que tener fundamento científico, siempre. Esto es sumamente importante, dar opinión fundada siempre de los conocimientos. ¿Lo puedo saber por tal método de la ciencia o no lo puedo saber? Y bueno, esto es lo que les decía, de cómo es en Salta, y los pasos a seguir. Ustedes aceptaron la causa, van a ver el expediente, que ahora son expedientes digitales, se tienen que fijar en el proveído de la resolución o providencia que certifica la prueba, porque en esa providencia van a estar los puntos de pericia. No pueden salirse de los puntos de pericia propuestos por las partes o por el magistrado. Tienen que limitarse al marco del proceso judicial. Y cualquier ayuda que necesiten, tienen que pedirle al juez. Y la función es indelegable. ¿Qué quiere decir? Que no pueden decir, bueno, yo no voy a hacer la pericia porque me voy de viaje. Se la dejo a mi socio o a mi socio. No pueden hacerlo, es indelegable. Es conveniente que siempre pidan adelantos de gastos. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que trabajar mucho, defender su pericia y después tienen para cobrar los honorarios, esperar que el juicio termine para ver a cuál de las partes le cobran. El juicio puede durar años. Entonces, siempre pidan para gastos de pericia, pidan un monto que, sabiendo que después van a tener que rendir cuenta de los gastos, pero cobrando algo ya de honorario, porque el trabajo que tienen que hacer muchas veces es bastante oneroso. A veces se tienen que trasladar a una minera,
tienen que entrevistar personas para poder determinar si el trabajador estaba o no expuesto a determinado agente de riesgo, una serie de cuestiones. Pidan siempre gastos antes de hacer la pericia. Y suspensión del plazo. El juez, inmediatamente el perito pide gasto, suspende el plazo para hacer la pericia hasta que la parte le deposite el dinero que ha pedido para gasto. Y después rendirán cuenta. ¿Qué pasa si a un perito le impugnan la pericia? ¿Qué pasa si a un perito le impugnan la pericia y prospera la impugnación de la pericia o no va a la audiencia cuando le piden explicaciones? Pierde honorarios. Y no pueden decir cosas que después no puedan defender, porque si ustedes dicen que acá el trabajador estaba expuesto a tal agente de riesgo, le impugnan la pericia, no solo van a perder honorarios, sino que están expuestos a una denuncia penal por estafa procesal o por falso testimonio pericial, que es una conducta tipificada en el Código Penal. Acá están los artículos, y se exponen también a un juicio por daño y perjuicio. Por eso deben hacer un dictamen claro, conciso, con copias para cada una de las partes del proceso. Bueno, yo voy terminando porque me decían que tenía que terminar la clase, ¿no? Esto de la impugnación de la pericia ya lo hablamos, y ustedes se tienen que quedar porque parece que les hacen una encuesta. Bueno, esto es de los honorarios que ya hablamos, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí. estoy viendo que el trabajo final vence hoy, a las 11 de julio. Eso no sé. Bueno, si... ya voy a pedir que lo modifiquen. Ya mismo le mando a Pablo que modifique la fecha de... A ver. Hola Pablo, por favor, ¿podrías modificar la fecha del parcial que vence hoy? Para que venza cuando termine el receso de julio, diría, 2 semanas, si puede ser. Bueno, ya ellos lo modifican. A ver, acá tengo distintos chats. Mira, eso lo van a modificar. Los que vencen hoy, ya he pedido que lo modifiquen. No se hagan problema. Sí, Mauricio. Buenas tardes, profe, y a compañeros. Profe, una consulta respecto a la dinámica para aprobar la materia. Esta es la última clase, este es el contenido. Hay el trabajo final, que hacía referencia un compañero. Entregando el trabajo final, luego nos habilitaría, aprobado, ¿no?, el trabajo final, supongo, a inscribirnos al examen final. Y así es. Yo ese tema de la fecha no lo manejo, lo ponen los administrativos, pero bueno, ya le dije a Pablo que es el encargado del sistema, que lo modifique. Y sí, lo hacen, a mí me dirán en qué fecha tengo que corregirlos, los corrijo y son muy simples, ¿no? Es de lo que hemos hablado en la clase, creo que viendo los PowerPoint lo van a poder hacer sin mayores inconvenientes. Y profe, luego de esa aprobación de trabajo final, ¿va a una mesa examinadora o con ese trabajo final ya en la materia? No, con el trabajo final. Yo corrijo lo que ustedes suben a la plataforma y ya está terminado, esta parte legal, digamos. Bien, teníamos 2 trabajos prácticos, más el trabajo final, ahí quedaría la materia aprobada. Así es, la parte esta sí. Gracias, profe. No, gracias a ustedes.
El cuestionario de la actividad 1 también lo hacen. Lo que yo voy a corregir fundamentalmente es el trabajo final. Sí, no sé si son 4 cosas, creo que son 2. Quizás las otras 2 son del ingeniero Gamba. Sí, son Claro. 2 cuestionarios y 2 trabajos del ingeniero Gamba. Claro. Claro, sí, lo tienen que hacer de todos. Por lo pronto, lo mío, el trabajo, la nota no es automática. No, de la parte mía no es automática, se los corrijo y cuando a mí me digan en qué fecha le han modificado, yo espero la fecha de vencimiento, los corrijo y ahí en la plataforma le sale la nota, sí, efectivamente. Bueno, si ya está todo, damos por terminada la clase, quedan liberados. Sí, Belén. Profe, le hago una pregunta, porque en los cuestionarios, tanto el de la actividad 1 como el del trabajo final, era un multiple choice que al finalizar nos indicaba ya la nota que nos sacábamos. Creo que por eso preguntamos todos, si con eso ya está, si aprobamos, ya está, más los 2 trabajos Claro. prácticos que corrigió el profesor. Bueno, y ahí ya tenemos la cursada y aprobada la materia. Creo que nos referimos todos a lo mismo porque al hacer el multiple choice nos salía la nota. Sí, capaz que le han subido el multiple choice a ustedes al sistema. Sí, es así. Me dicen bien que parcial o trabajo final o el cuestionario. Acá me responde Pablo. Claro, el trabajo final y el cuestionario le tienen que pasar de fecha, ¿no? Ambos que le pasen la fecha. Sí, el múltiple choice le sale la nota, como vos decís, en forma automática. Bueno, gracias. Listo, entonces. Muchas gracias. De nada. Bueno, un gusto conocerlos. Los libero. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Muy bueno todo. Gracias. Me alegro. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Abrazo.